taller es, bueno, presentar, hacer una introducción práctica a la herramienta de Console Multiphysics, en particular la versión 6.2, que es la versión más reciente. Y, bueno, asimismo, hacer un pequeño taller con un ejemplo práctico sencillo que nos permita, pues eso, tener un primer contacto con la herramienta y familiarizarnos un poco con su uso, que ya veréis la enorme utilidad y potencial que tiene, ¿no? Entonces, Console es una herramienta, pues, primero de modelización y luego de simulación numérica, de pues una enorme variedad de problemas reales que nos podemos encontrar en distintas disciplinas, tanto en las áreas de ingeniería como fabricación. Podemos tener también aplicable, por supuesto, el desarrollo de nuevos productos y, ¿por qué no? Claro que sí, en el área de la investigación, en el plano académico, en el sector del I+D, pues una herramienta fantástica para desarrollar todas nuestras iniciativas, ¿no? Por supuesto, en su interior pues, incluye todo ese modelado matemático con todas las leyes físicas, que serán más o menos complejas en función del problema al que nos tengamos que enfrentar, y aplicando pues técnicas matemáticas de elementos finitos, ¿no? En esa resolución para todo el acoplamiento numérico que tendremos. Entonces, COMSOL nos va a permitir, por una parte, comprender un sistema físico donde hay distintas físicas acopladas, o bien solo tengamos una física. Nos va a permitir también, una vez tengamos un modelo, pues predecir el comportamiento de ese modelo frente a distintos inputs, frente a distintos cambios, frente a distintas condiciones de contorno, etcétera, ¿no? Y, por tanto, pues nos va a permitir innovar, crear nuevas tecnologías, desarrollar nuevos productos, descubrir nuevos métodos, etcétera, y también optimizar. Partiendo de un caso base, vamos a poder realizar distintas modificaciones y Console es una herramienta magnífica que nos va a permitir también optimizar. Además, podremos desarrollar apps, incluso cuando tenemos nuestros modelos y nuestras simulaciones, podríamos desarrollar aplicaciones de forma que un usuario sin mucho conocimiento previo en la materia o lo que fuese, pues pueda simular o hacer distintos cálculos y también, por supuesto, pues distribuir esta aplicación a distintos colaboradores, etcétera, de manera que, bueno, pues podemos tener un crecimiento exponencial en nuestras investigaciones, en nuestros proyectos, en nuestras iniciativas, etcétera. Entonces, bueno, pues básicamente lo que comentaba, una de las principales fuertes es precisamente el multiphysics. Nos permite acoplar distintos fenómenos físicos que, bueno, podemos tener distintos grados de complejidad. Podemos acoplar la parte mecánica con la parte fluido, la parte térmica, la parte eléctrica, ingeniería química, prácticamente cualquier disciplina que se nos ocurra. Así como, por ejemplo, una única física, si es nuestro caso, ¿no? Si es el caso que queremos ir simulando. En cualquier caso, nos permite acoplarlas, mezclarlas, separarlas y es una herramienta muy versátil y además en un entorno muy, muy amigable, digamos, muy friendly, ¿no? Entonces, bueno, en esta diapositiva pues podemos ver las distintas áreas o disciplinas que podrían utilizarse y acoplarse dentro de este entorno multiphysics, desde fluidos, transmisión de calor, módulos de optimización, acústica, óptica, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso podríamos introducir por nuestra propia iniciativa pues, ecuaciones en caso de que queramos personalizar mucho más nuestro modelo de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Además, podemos integrar nuestra herramienta con otro software tipo MATLAB, Excel, PowerPoint y con sistemas CAD, como veremos en el ejemplo de hoy, que tenemos la posibilidad de importar pues, archivos CAD que creemos con otras herramientas como SolidWorks o etcétera. Y una vez tenemos eso, pues lo que os comentaba, podemos crear aplicaciones, tenemos un user interface que es muy sencilla de utilizar, es muy visual y permite pues, colaborar y dar una salida extra, una visibilidad adicional a todas nuestras creaciones, a todos nuestros trabajos, además de la creación de informes, por supuesto. Entonces, bueno, tenemos toda esa aplicación en una herramienta unificada que es relativamente sencilla de usar. No voy a entrar mucho en el detalle, pero bueno, dentro de la web de Console pues tenéis toda la información necesaria para profundizar un poco más y conocer un poco más los detalles de la herramienta en cuanto a las posibilidades que tiene. ¿Qué módulos tiene? Pues bueno, tiene el módulo, por ejemplo, de electromagnetismo, donde tenemos corriente eléctrica, tenemos óptica de onda, rayos, semiconductores, etcétera, etcétera. Tenemos módulos de fluidos y transferencia de calor, CFD, donde tenemos flujo en medios porosos, donde tenemos microfluídica, por supuesto, transferencia de calor, flujos moleculares, etcétera.
también en la parte de mecánica estructural, de acústica. Por ejemplo, podemos diseñar el silenciador de un vehículo, de una motocicleta, estudios de fatiga, de resistencia de materiales. Y de ingeniería química, por supuesto, además un módulo, en este caso, que está muy actual, por ejemplo, la parte de corrosión en electrodos, en electroquímica, para todo el tema de pila de combustible, electrolizadores, todo eso relacionado con el hidrógeno, batería de ion litio, batería de sodio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aparte de todos esos módulos, tienen unos multipurpose, podríamos decir, que nos permiten optimizar, podemos hacer análisis de incertidumbre, análisis de sensibilidad, trazado de partículas, un mundo completo de posibilidades que tenemos con Console, además de esa interfaz con otro software como la lista que veis ahí, como MATLAB, Simulink, Excel, etcétera, etcétera, ¿no? AutoCAD, todos los programas de creación de geometría, etcétera. Entonces, bueno, prácticamente cualquiera que se dedique a pues, técnico, ingeniero, incluso a la biomedicina, puede encontrar aplicación del software, una aplicación muy útil de Console Multiphysics. Aquí tenéis un ejemplo de un silenciador de un vehículo, la geometría y la simulación creada en Console Multiphysics, en este caso para un módulo de acústica que nos permite ver el ruido que se genera en ese silenciador y por lo tanto mejorar el diseño, optimizarlo, etcétera, etcétera, ahorrando por supuesto costes antes de una previa fabricación, por ejemplo. Tenemos ejemplos de transmisión de calor, como este intercambiador de calor de carcasa y tubo, aplicaciones en electromagnetismo, aquí tenemos un caso de una bobina con toda su línea de campo magnético, etcétera. En los motores de combustión interna alternativos también, veis aquí un cigüeñal con los pistones, podemos ver estudios de fatiga en las bielas, etcétera, etcétera. Y son unos estudios muy visuales que nos permiten comprender muy bien la física y trabajar y profundizar mucho en nuestro trabajo y estudio. Incluso aquí os dejo una aplicación también en biomedicina, ¿no? Que también Console nos permite trabajar en todo este aspecto, que es muy interesante y en el que cada vez pues, más personas se vuelcan, ¿no? Y están trabajando en ello. Entonces, bueno, después de presentaros un poco esas capacidades que tiene el software y esa introducción, os presento el ejemplo que vamos a hacer hoy en este taller. Entonces, mi idea es ir trabajando lo suficientemente despacio como para que si alguien está con su ordenador pueda seguir un poco paso a paso el modelo, vamos a ir muy despacito. Os invito, por supuesto, a que preguntéis todo lo que queráis, ya sea por chat, ya sea por audio. Si os quedáis un poco atrás, pues decidlo, por favor, y así podemos ir avanzando, ¿no? Porque es muy útil tener este primer contacto con el software y a partir de ahí el crecimiento con la herramienta, digamos, es exponencial. Entonces, el caso que vamos a presentar hoy es un ejemplo relativamente sencillo, donde tenemos un bus bar, que es una barra colectora de electricidad. Entonces, tenemos un, digamos, electrodo activo, tenemos un punto de toma de tierra y es un elemento conductor de la corriente eléctrica y también conductor del calor, con una alta, elevada conductividad térmica. Entonces, vamos a estudiar este elemento desde el punto de vista térmico y aquí, bueno, ya desde el principio pues somos conscientes de que tenemos una física acoplada, porque por una parte tenemos esa conducción de corriente eléctrica, por otro lado también tenemos transferencia de calor y ya después podríamos incorporar otras físicas. Por ejemplo, podemos incorporar mecánica del sólido para ver cómo se va a deformar este busbar. Porque claro, lo estamos sometiendo a una diferencia de temperatura y a un estrés térmico que va a tener una consecuencia en los materiales. Entonces puede que tengamos dilataciones en la barra y podemos ver ese estudio y lo podemos acoplar también con fluidos. Esto va a estar sometido a una transferencia de calor por el exterior, habrá unos coeficientes de película, de transferencia de calor por convección, y claro, acoplarlo con una física de fluido pues puede ser interesante para ver cómo influye la velocidad del aire que bueno, pues está circundante a esta busbar, etc. ¿no? Si resolviésemos el problema de una forma tradicional, pues tendríamos que irnos a todas nuestras ecuaciones diferenciales, plantear los balances de energía, plantear las ecuaciones correspondientes. Arriba, por ejemplo, se muestra la ecuación de la transferencia de calor. Deciros que en el ejemplo de hoy, que será un poco más sencillo, vamos a trabajar en estado estacionario y por lo tanto no tendremos en cuenta la dependencia temporal de nuestro problema. Pero bueno, vemos aquí la parte convectiva, teniendo en cuenta la velocidad del fluido. Vemos el operador Nabla por el calor para tener en cuenta la convección y una serie de flujos que pueden ser entrantes o salientes de calor también. En este caso, os pongo aquí el flujo de calor originado, ese heat flux, por la densidad de corriente y la diferencia de potencial que vamos a tener en nuestra curva. Entonces, Console
ya nos permite simular, modelar todo esto y simular todo esto. Podemos llegar a, también la herramienta nos permite llegar a menos o más detalle en función de lo preciso que queramos ser o de la información que tengamos para resolver nuestro problema. Entonces, bueno, pues podemos trabajar con flujos de transferencia de calor convectivo, este coeficiente de película, o por ejemplo con un valor constante, o acoplarlo, como os comentaba, con un fluido que va por fuera, que tiene cierta velocidad, cierta densidad, y por lo tanto nos va a permitir calcularlo de forma acoplada. Claro, estamos hablando de un problema que sería tremendamente complejo si tuviéramos que resolverlo con programas, pues, software tradicional o tuviéramos que resolverlo de forma manual, ¿no? Que de forma manual solamente podemos hacer cálculos sencillos. Con COMSOL podemos ir un paso más allá. Con COMSOL podemos acercarnos mucho más a la realidad, que es lo que pretendemos con toda la termodinámica, con todos los fluidos, con toda la ingeniería que tenemos detrás. Por supuesto, también podemos tener en cuenta, como comentaba, la deformación, ¿de acuerdo? Las propiedades de los materiales son dependientes de la temperatura y podemos tener en cuenta, pues, aspectos de tensión térmica y ver cómo esto se refleja de forma incluso visual en nuestra buzba, ¿de acuerdo? Así que intentaremos trabajar, pues, paso a paso, como os comentaba, con todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, el workflow, ya un paso previo a mostrar o a entrar con la herramienta. El workflow, ese flujo de trabajo que vamos a seguir, es el siguiente. Vamos a partir de una serie de definiciones, de una serie de parámetros que no varían, de constantes, que vamos a utilizar en nuestro modelo. Por ejemplo, en la geometría. La geometría la vamos a construir paso a paso, con trae su interfaz. Aprenderemos también cómo importar geometría, que básicamente dos opciones tenemos. Una vez tenemos nuestra geometría, que repito, construiremos paso a paso, vamos a definir los materiales del que están, bueno, pues, compuestos los distintos elementos que integran toda nuestra geometría. Una vez definimos materiales, trabajaremos con las físicas. Aparte de elegir las físicas, habrá que prestar mucha atención a la definición de lo que llamamos condiciones de contorno, esas condiciones de frontera que se suelen llamar también, esas boundary conditions, que solemos decir en inglés, ¿no? Una vez tenemos todo esto, vamos a trabajar con el mallado. Hoy haremos un mallado muy simple, pero daremos algunos tips y algunos comentarios sobre cómo trabaja esta malla y qué opciones tenemos ahí. Haremos nuestra simulación numérica y posteriormente veremos un poquito qué podemos hacer con esos resultados, cómo los podemos representar gráficamente, qué podemos observar, etcétera, etcétera, ¿no? Os pongo aquí una serie de pasos para que veamos de forma muy básica lo que vamos a ir trabajando. Físicas, la malla posteriormente, simulación y resultados, ¿vale? Entonces, bueno, dejo de compartir PowerPoint y pasamos ya al entorno de Console Multiphysics. Entonces, dejo un poco de tiempo para que vayáis observando el entorno de simulación. Si alguno no tiene ejecutada todavía la herramienta, pues tardará un poquitín. Entonces, bueno, pues mientras tanto, me gustaría ir mostrando lo que aparece cuando abrimos el software, ¿no? Lo primero que se abre cuando abrimos un nuevo modelo, son dos opciones. La primera es un Model Wizard, es un asistente de modelo que nos va a permitir ir seleccionando algunos puntos de forma que cuando ya entramos a trabajar, algunos puntos del workflow ya tienen su relleno, digamos, solamente tenemos que pasar a entrar en los detalles. O, alternativamente, tenemos la opción de trabajar con un modelo completamente en blanco. Cuando ya tenemos cierta habilidad con el software, pues bueno, trabajar directamente sobre el modelo en blanco, pues quizás es una alternativa porque nos permite personalizar muy bien cada paso intermedio que vamos dando en nuestro workflow. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en el día de hoy vamos a trabajar primero con el asistente de modelo porque es nuestro primer contacto con el programa. Entonces, si damos clic, repito, si alguien se nos va quedando un poco atrás, solo que lo diga y supongo que Antonio me lo va a comunicar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir las dimensiones. Es decir, tenemos un problema en tres dimensiones, 2D en dos dimensiones simétrico, es dos dimensiones un poco irregular, es un 1D, podemos trabajar también en sistema 1D, incluso en 0D en algunos casos. En el caso de hoy, en el bus bar con el que vamos a trabajar, vamos a seleccionar un modelo en tres dimensiones. ¿De acuerdo? Bien, automáticamente cuando hacemos ya clic en un modelo de tres dimensiones, se nos abre la ventana de físicas. Entonces aquí ya pues tenemos que tener cierto conocimiento sobre las físicas con las que estamos trabajando. En nuestro caso, pues está claro que lo que tenemos es un calentamiento por efecto Joule. Entonces nos venimos a la pestaña de Heat Transfer.
entramos en la de Electromagnetic Heating, ¿de acuerdo? Y seleccionamos Joule Heating, ¿de acuerdo? Vamos a empezar solamente por esta y posteriormente cuando vayamos avanzando añadiremos nuevas físicas. Veréis ahora que cuando le damos seleccionamos nuestro Joule Heating, repito, dentro del bloque de Heat Transfer y de Electromagnetic Heating, seleccionamos Joule Heating, calentamiento por efecto Joule. Vemos que ya al marcar esta, Console nos va a añadir las físicas que realmente están involucradas aquí. Por una parte, tenemos las corrientes eléctricas, porque pasa una electricidad a una corriente eléctrica, tenemos una diferencia potencial y un flujo de electrones por nuestra barra, por nuestro buscar metálico, y también la transferencia de calores sólidos. Para acoplar estas dos físicas, nos añade automáticamente un módulo de multifísica, que es lo que se conoce como electromagnetic heating. Entonces, este módulo de multifísica nos permite acoplar las dos, digamos, es la conexión entre ambas. Entonces, una vez las tenemos, abajo podemos pulsar en Study, ¿vale? Que nadie se me pierda. Y entonces aquí ya sería cuestión de seleccionar, bueno, podemos elegir un estudio empty si todavía no estamos seguros con lo que queremos hacer o queremos seleccionar el tipo de estudio posteriormente, o elegir dentro de dos opciones dentro de los General Studies. Tenemos la opción de un modelo estacionario o un time dependent. Hemos dicho que en el modelo de hoy, en la simulación de hoy, trabajaremos con un caso estacionario, es decir, no tenemos dependencia de tiempo. Así que directamente seleccionamos estacionario y abajo del todo hacemos clic en Done. Si tenéis el ordenador configurado en español, pues será hecho, será OK. Pero bueno, más o menos se puede ir igual, ¿no? Estudio estacionario. Y pulsamos OK. Entonces el sistema está cargando, pensando un poquito, y en breve se abrirá nuestro entorno de console ya sí preparados para trabajar en nuestro modelo. Entonces, os voy a describir un poco qué tenemos en este entorno. En la parte de arriba, como pues casi todos los programas de simulación, tenemos distintas pestañas, ¿no? La parte de File, Home, las definiciones, geometría, materiales. Digamos que va siguiendo un poco de izquierda a derecha la dirección del workflow, que es el flujo de trabajo que vamos a seguir. Conforme vamos navegando por las distintas opciones, pues se nos abren aquí una serie de elementos y características que podemos ir seleccionando de cada parte. Por ejemplo, en geometría podemos seleccionar por un plano de trabajo, que trabajaremos con él. En materiales nos pregunta si queremos añadir materiales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y así vamos navegando. Vuelvo. En el entorno en la mitad, digamos, tenemos toda la información que hay que ir completando, información que vamos a también ir recibiendo de cada uno de los bloques, los que vamos pulsando, haciendo clic, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a empezar nosotros con parámetros, pues nos quedaremos ahí. Y a la derecha tenemos el entorno de gráfico, aquí se va a ir generando toda la geometría que vayamos creando o bien importando también, sería otra opción. Y por último, en la parte inferior, tenemos la parte de mensajes. Aquí, sobre todo, esto tendrá utilidad cuando cuando ya hagamos simulación, porque aquí vamos a tener información, pues, de cómo va la simulación, qué resultados estamos teniendo, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco la manera de Console comunicarse con nosotros y nosotros. Entonces, bueno, lo primero, vamos a definir una serie de parámetros constantes que vamos a utilizar en nuestro modelo. Entonces, para ello, primero lo vamos a escribir a mano. Otra opción sería importarlos. Imaginaos, esto no hace falta que lo hagáis todavía, pero imaginaos que tuviésemos un archivo TXT, un archivo de texto, por ejemplo. Pues podemos darle aquí a cargar archivo y dentro de nuestro directorio, yo ya lo tengo preparado, podríamos importar un archivo, ¿de acuerdo? Podríamos importar aquí y decirle open y se nos importaría. Aquí ya lo tendríamos. Yo lo voy a borrar, en este caso, esto no hace falta que lo hagáis, yo le voy a decir clear table para borrarlo e introducir nuestros parámetros mano a mano. Es una buena forma de ir, pues bueno, familiarizándose un poco con nuestra herramienta. Lo primero que vamos a hacer es definir la longitud de nuestra busbar. Entonces, en nombre de la variable escribimos L. Aquí pondremos la expresión que tiene. En la columna de valor se pondrá el valor automáticamente asignando las unidades que Console necesita. Ahora vamos a ver aquí cómo vamos a asignar unidades. Y aquí, este es opcional, podemos añadir una descripción de, bueno, pues de la variable que sea. Vamos a ver. En expresión, pues la longitud de nuestra busbar la vamos a fijar en 9 centímetros. Entonces pondremos 9 y entre corchetes ponemos la unidad. En este caso van a ser centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, le doy tab o simplemente hago clic, automáticamente Console asigna las unidades del Sistema Internacional de esta longitud. Pues pasamos de 9 centímetros a 0.09 metros, ¿de acuerdo? Y aquí pues podemos
escribir lo que queramos, cualquier comentario, cualquier descripción que a nosotros nos resulte de utilidad para trabajar con nuestro modelo. Y ponemos left, ¿vale? Seguimos añadiendo. El siguiente, vamos a definir el radio. Estos nos van a servir para los tornillos, ¿de acuerdo? Esto nos va a servir para los tornillos. Entonces, ese radio de los tornillos va a ser de 6 milímetros. Ahí estaría. Entonces, de nuevo, automáticamente Console me va a transformar los milímetros a centímetros. Aquí teníamos, por ejemplo, voy a poner en inglés, volt radius. ¿Vale? Ese radio de los tornillos. Otro más podemos añadir. Vamos a seguir añadiendo. TBB. Este va a ser el espesor, ¿de acuerdo? De nuestra WordPad. Lo vamos a fijar en 5 milímetros. ¿Vale? Me intenta ir haciéndolo despacio para los que vayáis pues, siguiendo el desarrollo de este modelo. Muy bien. Seguimos. Vamos a definir ahora el ancho. Lo vamos a llamar WBB de bus bar, ¿vale? El BB de bus bar. Pues sería 5 centímetros de ancho tiene nuestra luz. Aquí tenemos que es el ancho, ¿vale? Los comentarios, repito, son totalmente opcionales, no hace falta que los pongáis si no queréis, podéis escribir lo que queráis saber. Luego vamos a definir un parámetro que se llama MH. Ya veremos si lo utilizamos, si tenemos tiempo utilizaremos este parámetro, lo vamos a dejar en 3 milímetros, por si acaso lo vamos a añadir ya. Seguidamente, el coeficiente de transferencia de calor, el Convective Heat Transfer, que lo vamos a fijar en 5 vatios metro cuadrado grado Celsius. Para definir esta unidad, lo que hacemos es poner los vatios, los dividimos por en este caso, por la unidad de superficie, ahí estaría, y sí, soy capaz de ponerlo aquí. Ahí está. La barra divisoria con la unidad de temperatura en Kelvin, ¿de acuerdo? Dividimos 2 veces y así tendríamos los vatios metros cuadrados por Kelvin, ¿vale? Esa ya es la unidad del sistema internacional, así que no hay transformación ninguna. Y aquí podemos añadir comentarios, sería Heat Transfer Coefficient. Ok. Por último, el potencial que se aplica, ese potencial eléctrico, que lo vamos a definir en 20 milivoltios. 20 milivoltios. Muy bien. Y aquí sería, pues, el applied voltage. Muy bien. Pues en principio ya estarían todos los parámetros que necesitamos. Estos parámetros, repito, son parámetros constantes, que no van a variar en ninguna condición. Son constantes que se utilizarán en nuestro estudio, ¿de acuerdo? Luego, veis aquí que tenemos una serie de materiales globales. Estos son materiales que podemos definir aquí si vamos a utilizar más de un componente en nuestra modelización y en nuestra simulación. En este caso no va a ser así, solamente vamos a utilizar un componente. Así que directamente vamos a pasar a la geometría. Aquí estamos dentro del componente y vamos a hacer clic en geometría. Previamente tenéis aquí una serie de un bloque que se llama definiciones. Aquí podemos incluir definiciones de parámetros que tienen dependencia con otro tipo de parámetros. Son definiciones más globales que en este caso no vamos a utilizar, pero que podría ser, ¿no? Que tuvieran aquí cierta utilidad. Intentaré después agrupar los tornillos en un solo componente y utilizaremos esta definición. A ver si nos da tiempo en este taller y lo vemos. Así que bueno, vamos directamente ya a trabajar con nuestra geometría. Ahora hay dos opciones. O nos vamos en la parte superior a geometría o con el botón, haciendo clic con el botón derecho sobre geometría, también podemos ir haciendo distintas selecciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a hacerlo, si queréis, por la parte de clic con el botón derecho, añadir un plano de trabajo. Le damos clic y añadimos nuestro plano de trabajo. Aquí lo tenéis. Entonces ya en el visor de gráficos vamos a ir trabajando. Todo lo que hagamos aquí en nuestro modelo se va a reflejar en nuestro plano de trabajo. Aquí hay distintas posibilidades en cuanto a cómo se ve. Bueno, os digo, si tenéis ratón, haciendo clic en la rueda podemos hacer zoom hacia adentro y zoom hacia afuera. Con el botón con el botón izquierdo de nuestro mouse podemos ir moviendo el plano y rotándolo y con el botón derecho podemos ir desplazándolo, ¿vale? Si nos ha quedado una visión que ya es un poco incómoda, solamente tenemos que pulsar aquí en Go to Default View y se nos pone el plano en una visión un poco más decente, ¿no? Podemos hacer zoom, podemos retirar zoom, podemos vernos solo en el plano XY, en el plano XZ, podemos ir rotando de plano, etcétera, ¿de acuerdo? Luego vamos a ir viendo un poco más características de este entorno de gráfico.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar un tipo de plano quick, sencillo, que ya viene por defecto, y el plano lo vamos a mover a la dirección XZ, ¿de acuerdo? Vamos a tener un plano en la dirección XZ, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a trabajar dentro de ese plano. ¿Cómo lo haremos? Lo vamos adentro del plano y vamos a decirle con el botón derecho añadir un rectángulo. Vamos a empezar añadiendo un rectángulo. Entonces, repito, nos vamos adentro del plano y seleccionamos la opción de añadir rectángulo. Le damos a clic y aquí tendríamos ya nuestro rectángulo. Entonces, aquí tenemos que indicar ya las dimensiones que va a tener ese rectángulo. En cuanto al ancho, vamos a ir escribiendo. El ancho va a tener será la longitud más 2 veces multiplicado el espesor, ¿de acuerdo? Así se trabaja en control, es decir, admite dentro de cada casilla, pues admite operaciones. En este caso, el ancho, 2 más, L, la longitud, más 2 por T de B. Y para el alto vamos a poner un valor fijo de 0,1 metros. Recuerdo que para añadir la unidad la ponemos entre corchetes. Ahí dependemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, le damos directamente a Build Selected. Y nos va a añadir en el centro, pues, un rectángulo, tal y como vemos ahí, ¿de acuerdo? Una vez tenemos ese primer rectángulo, vamos a añadir otro rectángulo. Vamos a buscar crear aquí un perfil en la composición de 2 rectángulos, de forma que luego, superponiendo uno con otro, restándolo, tengamos ya el perfil de nuestra bus bar. Entonces, de nuevo, vamos a Plane Geometry y con el botón derecho añadimos otro rectángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Las dimensiones de este. Bueno, va a tener un ancho un poco más pequeño. Estamos buscando ya y dejar el hueco. L más TBB. Y en cuanto a la altura, va a ser 0,1 menos TBB. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo asignamos así. Entonces, lo que queremos es que el perfil se dibuje aquí abajo. Ahora mismo lo tenemos arriba. ¿Qué hacemos para eso? Modificamos la posición. ¿De acuerdo? Subimos un poco este pequeño rectángulo hacia arriba, diciéndole que la dirección Y se posicione en TBB. Le decimos Build Selected y fijaos, ya aquí nos queda este perfil. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir una diferencia para restar esos 2 rectángulos. Por tanto, nos vamos a ir con el botón derecho y entramos aquí en la categoría de Booleans and Partitions. Boolean and Partitions. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis una operación que se llama diferencia. Espero que me estéis siguiendo. Repito, una vez tengo los 2 rectángulos, me voy a Plane Geometry y en Booleans and Partitions tengo una aquí que se llama diferencia. La seleccionamos. Muy bien. Muy bien, espero que todo el mundo hasta aquí vaya bien. Si, repito, si vais teniendo alguna duda, lo que sea, por favor, comentáis. Entonces aquí lo que hacemos es seleccionar el objeto original, digamos, y luego el objeto que vamos a sustraer, ¿de acuerdo? Entonces, en el objeto original lo que hacemos es añadir el rectángulo grande y podemos bloquear. Cuando inhabilitamos esto, lo que hacemos es que bloqueamos. Aquí tenemos en amarillo el objeto que queremos añadir. Y luego habilitamos Objects to Subtract, lo modificamos aquí y vamos a seleccionar el pequeñito. Lo marcamos aquí y bloqueamos. Entonces, aquí ya en colores, cuando bloqueamos, vamos a ver perfectamente la diferencia entre los dos, ¿de acuerdo? Y aquí lo único que tenemos que hacer ya, después de esto, es hacer Build Selected. Entonces, repito, primero añadimos el objeto grande y el objeto pequeño como el objeto a sustraer, ¿de acuerdo? Y vamos a darle a construir la diferencia. Y en este punto ya tendremos creado el perfil de nuestro busbar, ese perfil en L que tenemos en nuestro busbar. Siguiente objetivo, redondear un poquitito estos perfiles, en estos vértices que tenemos aquí. ¿Cómo lo haremos? Usaremos con el botón derecho y añadiremos la función esta de chaflán o de fillet, ¿de acuerdo? Haremos 2. ¿Qué elemento queremos, digamos, hacer curvo? Pues, por ejemplo, este de aquí. Lo marcamos, aquí se nos marca, y le decimos que el radio sea rad 1. Recordad que este radio estaba en la parte de parámetros. Voy arriba y habíamos definido el rad 1 como un radio de 6 milímetros. Vuelvo al fin. ¿Vale? Lo marcamos aquí, marcamos el vértice que queremos redondear, indicamos la magnitud que tiene ese radio y le damos a Build Selected, y aquí ya lo tendríamos. ¿Vale? Tenemos que hacer lo propio con el otro que nos queda, así que volvemos a Plane Geometry, hacemos clic con el botón derecho y añadimos otro chaflán, otro filet. En esta ocasión vamos a marcar el otro radio, ¿de acuerdo?
En este caso el radio es un poco más amplio, el radio será 2 por B. Ahí lo tendremos, le damos a construir y ahí ya tenemos el perfil de nuestro bootbar pues perfectamente identificado. Ahora llega el momento pues de darle volumen a esto. Así que, ¿cómo lo hacemos? Haciendo una extrusión. Nos vamos a plano de trabajo, aquí o bien con botón derecho o bien aquí con la geometría. Vemos la función de extrude. A mí personalmente me gusta hacerlo un poco más con el botón derecho, pero bueno, esto ya es cuestión de cada uno, ¿de acuerdo? Añadimos la función de extrude y ahora hay que indicar la distancia. Bueno, para empezar, primero, veis aquí que se nos crea la flecha con la dirección hacia dónde se va a crear ese volumen, hacia dónde se va a ir moviendo. Aquí tenemos claramente la dirección de la flecha. En principio esta nos vale y vamos a utilizar la opción de WBB. Aquí en distancia tenemos que indicarle cuál va a ser la distancia de la que vamos a hacer ese extrude. Ya, pues le daríamos a Build Selected. Veis que se nos ha creado nuestro perfil ya de la busbar para que tengan una visión un poco más simpática y que estemos más a gusto trabajando con ella. Pues lo que hacemos es pulsar aquí en Go to Default View y tenemos ya el perfil de la barra pues perfectamente creado. ¿Qué nos quedaría ahora? Pues nos quedaría pues dibujar los tornillos y también extruir, hacer una extrusión de esos tornillos. Para ello vamos a crear un nuevo plano de trabajo. Vamos a ir, botón derecho y creamos un nuevo plano de trabajo. Muy bien, ahí tenemos el Work Plane 2, el WP2, segundo plano de trabajo. Y ahora, para trabajar de una manera más cómoda, lo que vamos a seleccionar es un nuevo tipo de plano. En lugar de utilizar la función sencilla, el plano Quick, vamos a utilizar la opción de Face Parallel. Entonces, vamos a crear un plano de trabajo paralelo primero a esta cara y luego crearemos otro para esta, para ir dibujando los tornillos. Entonces, vamos a crear un plano paralelo a esta cara y le vamos a dar a Build Select. Ahí lo teníamos. Entonces, entramos en la geometría de nuestro nuevo plano y lo que vamos a hacer es botón derecho para añadir un círculo, que es el que va a representar a nuestro tornillo. Muy bien, ahí lo tendremos ya. Entonces, en nuestro caso lo vamos a crear en el centro, la posición 0, 0, perfectamente, lo crearíamos aquí. Y tendríamos un radio que será radio 1. Pues creamos y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Repito, hemos creado un nuevo plano de trabajo, en este caso un plano que sea paralelo a una de las caras del bus bar y dentro ya de la geometría del plano creamos un círculo, lo tenemos aquí, le damos dimensiones y le damos a crear. ¿De acuerdo? Bien, ese ya lo tendríamos ahí. Luego lo que podemos hacer, le podemos dar volumen de nuevo también a ese plano, lo podemos extruir, a ese círculo, perdón, ¿de acuerdo? Y entonces veis aquí que la visión que se nos queda, la forma que se nos queda del tornillo, es una visión que no nos interesa. Así que tendríamos que crear el plano en la dirección contraria. Si veis que se mueve el ratón y no es muy amigable, podemos seleccionar Zoom. Nosotros lo que queremos es que se cree la profundidad hacia la dirección contraria donde nos da la flecha. Entonces tenemos dos opciones. O marcamos la distancia con un número negativo o marcamos aquí reverse direction, como queráis. Yo aquí, bueno, voy a marcar reverse direction y de profundidad le podemos dar 2 por el espesor. ¿De acuerdo? Y le damos a Build Select. Entonces, si vemos aquí, si giramos un poco la vista con nuestro ratón, ya ahí vemos perfectamente que se ha creado nuestro tornillo al final. Para ver esto un poco más claro, dentro de la geometría podemos hacer que el elemento geométrico se vuelva un poco transparente. Para eso pulsamos aquí, donde dice Transparency, le damos y ahí vemos cómo se ha creado ya efectivamente pues, nuestro tornillo. ¿De acuerdo? Ahí lo vemos perfectamente. Vale. Ahora, vamos a crear los tornillos de la cara de aquí abajo, la cara que tenemos aquí. Para ello, nos vamos a ir a la geometría, botón derecho, y vamos a crear un nuevo plano de trabajo, ¿de acuerdo? De nuevo va a ser un plano de trabajo que sea face parallel, enfocado ya no en esta cara, sino en esta, de aquí abajo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a construir. Le damos a Build Selected y lo construimos. Entramos en la geometría del plano y vamos a añadir un círculo que va a representar a uno de los dos tornillos que está en el plano de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a las dimensiones, de nuevo va a ser radio 1, va a ser de un mismo radio que el anterior. En radius ponemos radio 1 y en la posición
vamos a ponerlo de la siguiente manera. Bueno, si yo lo crease aquí, me lo pone en el centro, pero yo quiero desplazarlo hasta uno de los extremos. En este caso tenemos dos y tenemos que tener espacio para hacia los dos. Entonces utilizando de base el centro, la posición X va a ser la siguiente, va a ser menos L partido por 2 y de espacio, por si alguien está siguiendo el modelo, más 1,5 centímetros. Esto para la coordenada X, ¿de acuerdo? Y para la coordenada Y, la posición lo vamos a colocar en WBB, que es todo ese espesor del bus bar, partido por 4. Muy bien, ahí lo tendríamos. Entonces le damos a construir y ya nos lo coloca en la posición que queremos. Repito, le damos las dimensiones y lo posicionamos donde queremos. Por supuesto, en el tema de la geometría, pues ya consiste en practicar, en ir ganando un poco de habilidad, pero la geometría de COMSOL pues, nos permite una grandísima variedad de opciones y de pues, dibujar geometrías distintas. Ahora intentaré explicar cómo podemos importar una geometría también alternativamente, ¿vale? Luego, necesitamos otro círculo para tener el segundo tornillo. Por tanto, una opción que podemos utilizar aquí es pues, duplicarlo. Podemos hacerlo también copiándolo, etcétera, ¿no? Hay distintas maneras de realizar nuestra geometría. En este caso, lo más cómodo pues, sería duplicar. De radio tenemos exactamente lo mismo, lo que va a cambiar es la posición. Entonces, la posición en el eje X no cambia, van a estar los dos a la misma altura, pero sí va a cambiar nuestra posición en el eje Y. Como fijaos que tenemos aquí un sistema de posición que está basado en el centro y el círculo que hemos dibujado al principio está en la parte positiva, pues simplemente puedo decirle que me sitúe el otro en la parte, digamos, negativa y le damos a construir. Y ahí ya tendríamos el segundo círculo dibujado en la parte inferior, en la parte, digamos, negativa. Perfecto. Y ya lo tendríamos. Entonces, lo único que nos queda con respecto a la geometría es darle volumen, hacer una extrusión de estos dos tornillos que todavía de momento están con una geometría plana. Pues nos vamos de nuevo a plano de trabajo y lo que hacemos es extruir, ¿de acuerdo? Entonces aquí marcamos los dos, se marcan automáticamente. De nuevo nos ocurre lo mismo, que la dirección por defecto para extruir es hacia arriba y nosotros no queremos extruir hacia arriba, queremos extruir hacia abajo. Pues nada, os comento lo mismo de antes. Tenemos dos opciones, o bien marcamos dirección inversa o bien ponemos aquí la distancia negativa. Pongamos la dirección inversa, ya si se corrige la flecha, vamos a extruir hacia abajo y las dimensiones, al igual que con el primer tornillo que hicimos en el otro plano, pues serán 2 por TBB. Aquí lo tendremos. Hacemos clic, aquí ya vemos nuestra geometría perfectamente cargada, podemos ir navegando, podemos situar la visión por defecto, podemos ver cómo se comporta en el perfil, ahí nos queda el perfil, que al principio empezamos con dos rectángulos, pero fijaos cómo nos queda. Y con esta transparencia, pues podemos ver perfectamente por dentro cómo se están desarrollando bien esas geometrías, podemos verla desde arriba. En fin, en definitiva, podemos ir cambiando de visión como, pues bueno, pues como queramos, ¿vale? De una forma muy cómoda, muy intuitiva y con un visor de gráfico, la verdad que excelente, ¿no? Nos permite ir trabajando con nuestra geometría. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, la geometría la hemos creado pues por nuestra cuenta, digamos, ¿no? Paso a paso, conociendo las dimensiones. Si alguien se queda un poco atrás aquí, pues solo tiene que decirlo, volvemos un poco atrás. Pero hay otra manera de importar la geometría. Imaginamos que pues, estamos en un trabajo colaborativo o nosotros preferimos crear la geometría con otro software. Pues tenemos varias opciones de importar geometría. Si vamos a geometría y le damos clic con el botón derecho, tenemos una primera opción que se llama importar. Cuando utilizamos esta función que se llama importar, podemos cargar nuestra geometría, por ejemplo, de un archivo .cat sin ningún problema, pero no podremos modificar esa geometría. Ya vendrá, pues bueno, vendrá con sus dimensiones y no podremos tocar. De forma alternativa, podríamos insertar nuestra geometría mediante la función de insert sequence, esta que os marco aquí abajo. Aquí, por ejemplo, podríamos importar como geometría un archivo con extensión .mph, un archivo console, en este caso, y aquí sí cargarla directamente y luego podríamos modificarla. Podríamos modificar sus opciones. Bueno, dos opciones más que tenemos aquí, aparte de crear nuestra geometría, pues paso a paso, digamos, ¿vale? Así que la tenéis por ahí. Si alguien luego al final del webinar, o incluso en la realización del mismo, no dudéis en consultar y preguntar cualquier cosa que queráis saber, ¿vale? Bien, pues recapitulando un poco, una vez tenemos la geometría, viendo ese workflow, que es muy intuitivo en esta parte de aquí, pues
podemos minimizarla incluso. Vamos siguiendo ese workflow. Sí. Disculpa, tenemos a una persona que quiere hacer una pregunta, ¿vale? Sí. Le voy a abrir el micrófono y así la puede formular él directamente. Soy Ramiro. Mira, te preguntaba por lo de importar geometría. Si importamos una geometría desde SolidWorks en formato nativo, ¿existe la posibilidad de poder actualizarla con el Live Link o habría que cargar una geometría de nuevo? Normalmente, si la carga de SolidWorks, tendrías que modificar esos parámetros de geometría en SolidWorks y luego cargarla de nuevo. Sería la forma más directa, sí, Ramiro. ¿Vale? Vale. Gracias. Gracias a ti. Vale, sigo, Antonio. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más por ahí de momento? No, puedes seguir. Vale, perfecto. Bien, pues, a ver, estábamos diciendo la definición. Una vez tenemos la geometría, volvemos a los materiales. Ahora, una vez tenemos nuestros distintos componentes, tenemos la parte metálica del bus bar, la parte metálica de los tornillos, pero como en este caso ocurre, pues puede ser que ambas sean de distinto material. En este caso, nuestra barra va a ser de cobre y los tornillos van a ser de titanio. Pues lo primero, tenemos que añadir esos materiales a Control Multiphysics. Ya posteriormente diremos quién es cobre y quién es titanio. Eso es lo primero. Dentro de materiales, pulsamos con el botón derecho, por ejemplo, y añadimos y pasamos a la parte de Add Material from Library, o en las pestañas de arriba seleccionamos materiales y pulsamos Add Material from Library en este caso, ¿no? Son equivalentes los dos. Yo, como siguiendo un poco lo que estamos haciendo aquí, voy a pulsar el botón derecho y le daremos Add Material from Library. Aquí lo tendríamos. Muy bien. Pues aquí se nos abre a la derecha del todo una serie de categorías de donde podemos sacar material. Tenemos un muy buen grado de detalle de si podemos elegir entre líquidos y gases. Podemos elegir materiales que son específicos de pilas de combustible y electrolizadores, de óptica, etcétera, etcétera, ¿no? De biocalor, de edificios, particularmente para cristales, materiales que se utilizan habitualmente en construcción, etcétera, etcétera. Tenéis un montón. En el webinar de hoy, como es un webinar introductorio, un webinar sencillo, vamos a utilizar los que ya vienen por defecto, digamos, en la base de datos. Son varios, pero bueno, que tengáis en conocimiento que se pueden elegir muchos más del resto de categorías que tenemos. Entonces, buscamos en nuestra base de datos. El primero elegimos el cobre, Cooper, lo marcamos. Podéis añadirlo de uno en uno o pulsando en vuestro teclado, en el keyboard, podéis pulsar el control y marcáis la otra, ¿vale? Y os digo dos opciones también, o añadís haciendo doble clic o le dais aquí arriba en Add to Component, ¿de acuerdo? Tendríamos esas dos opciones. Bueno, pues si queréis, añadimos primero el cobre. Veis como aquí se nos va a añadir el cobre en la lista de materiales y luego buscamos el titanio. Estará abajo del todo, está en orden alfabético. Marcamos titanio y o bien le damos doble clic de nuevo o al componente. Vamos a darle ahora doble clic. Y aquí ya tenemos los dos, ¿de acuerdo? Ahora, una vez lo tenemos por defecto, como son nos asigna, bueno, pues en el caso del cobre, volvemos a la parte de materiales, hacemos clic en cobre y ahora hay que decirle quién es cobre aquí. Muy bien. Bueno, primero, el Material Contents nos sale una lista de todas las propiedades que hay en ese material, en nuestra base de datos de Thomson. Y además, donde nos pone aquí el recuadradito con un tic en azul, quiere decir que las físicas que estamos utilizando utilizan esas propiedades. Aquí perfecto, porque todas las propiedades que se necesitan en la física están recogidas en los materiales que hemos importado. Tenemos desde conductividad eléctrica, que utilizará nuestro módulo de electricidad, de corriente eléctrica, el C sub P, el heat capacity, la densidad del material, de una densidad alta de un metal, la conductividad térmica, por supuesto, para el módulo de heat transfer, es decir, propiedades que se necesitan. ¿Podríamos modificarla? Sí. Podríamos modificarla aquí, añadir una dependencia con la temperatura, podemos hacer operaciones, etcétera, etcétera. Hoy no vamos a profundizar tanto, que sepáis que la posibilidad existe y vamos a utilizar directamente los valores por defecto, ¿no? Entonces, lo primero, como decía, se asignan aquí, cuando se asignan Geometry Entity Selection, elegimos por dominio, por esos volúmenes, y en principio nos asignan todos los dominios, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos, si fuese el caso que todo fuese de cobre, pues sería magnífico. En este caso no, en este caso solo es cobre el primero, lo que se marca ahora en verde, el dominio 1, que es nuestra barra. Entonces, bueno, pues directamente podríamos aquí limpiar porque queremos hacerlo
por nuestra cuenta, ¿no? Podemos pulsar el botón de la escoba, dice que hay aquí, le damos Clear Selection y ahora empezamos con una selección ya manual. ¿Qué seleccionamos? Pues seleccionamos el dominio 1, que es nuestro bus bar. La barra es la que es de cobre. Una vez lo seleccionamos, esto es opcional, pero a mí me gusta siempre bloquear, desactivar la selección para que, bueno, porque sin querer no cometamos el error de marcar otro dominio o alguna superficie, ¿no? En otro caso. Y aquí en amarillo ahora se destaca lo que es cobre. Aquí lo vemos, ¿vale? Aquí se marca lo que es cobre. Entonces, bueno, ya hemos dicho quién es cobre. Ahora hay que ver quién es titanio. Nos vamos a la pestaña de titanio y de nuevo tenemos aquí una selección manual. Aquí, como es, digamos, titanio son los tornillos, lo que habría que hacer es quitar la barra, que la barra no es de titanio. Entonces, bueno, podemos seleccionar todos los dominios, marcamos todos y quitamos la barra de titanio, que es el contorno 1. Entonces, la barra 1 de titanio que está aquí, la marcamos y la podemos sacar. Le damos al botoncito de resta y le hacemos un remove from selection. La quitamos. Entonces, fijaos, ya aquí se nos quedan solo los tornillos. De esta forma, bloqueamos y vemos en amarillo pues los tornillos. Perfecto, lo tenemos. ¿Vale? Pues nada, ya estarían asignados los materiales. Hay una forma muy chula, a ver si nos sale, de ver la pieza ya completa con el color de su material. Entonces, si os venís aquí al visor de gráfico, ya podríamos cerrar aquí la pestaña de material para tener más espacio y trabajar. Recordad, si ya se nos queda esto con un zoom que no nos gusta, nos venimos aquí a set o go to default view y se nos pone en una visión un poco más simpática, digamos. Como decía, si queremos que sea el material, podemos marcar aquí en colores y dice show material colors. Y aquí, fijaos, pues tendríamos se nos pone la barra un poco en el color de los materiales, más o menos el titanio de gris, la barra de color con color así cobrizo. Y esto está chulo, la verdad, para hacer un informe, para nuestros artículos científicos, para nuestro producto que estamos desarrollando. Es una función muy, muy interesante. Si no queréis que se vea la transparencia, pues le dais otra vez a la función aquí de transparencia y pues no se ve ya el material plano y ya está, no se intuye lo que hay en la profundidad. Otra opción es marcar aquí wireframe para solo ver el contorno. Esto es útil cuando tenemos que poner otro elemento encima, como un bloque o alguna otra cosa que nos impide ver lo que hay en el interior. Así que bueno, aquí tenéis todo. Yo voy a mantener la transparencia, si queréis mantenemos el color del material y ahí de una forma muy intuitiva pues se ve una vista muy, muy chula. Muy bien, pues tenemos los materiales, check, tenemos geometría, tenemos materiales, como decías, hemos elegido los materiales básicos y esto se puede pues, complementar en función de lo que vayamos necesitando en nuestros problemas diarios con Console Multiphysics. Ahora llega el momento de ¿qué? Pues llega el momento de ir trabajando con las físicas. Como en el asistente de modelo ya marcamos que lo que tenemos es un calentamiento por efecto Joule, pues automáticamente nos carga la física de corrientes eléctricas, el módulo de Heat Transfer in Solids, transferencia de calor en sólidos, y el acoplamiento entre estas dos físicas. Entonces, bueno, ahora se trata de tener cierto conocimiento sobre esa física e ir trabajando sobre ella. Es muy importante que seleccionemos correctamente sobre los dominios en los que aplica esa física. En este caso, la corriente eléctrica pues aplica sobre todos los dominios, porque tenemos conducción, bueno, tenemos corriente eléctrica tanto en la barra como en los tornillos, así que está correcto aquí seleccionar todos los tornillos. Si tenéis más curiosidad por ver qué hay en las tripas de cada módulo, pues aquí tenéis una descripción de la ecuación, aquí dice si hay corriente en función de la receptividad o de la conductividad del material, nos indica cuál es la variable dependiente de este módulo, en este caso evidentemente el potencial eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, sí que tenemos que pelearnos un poco con las condiciones de contorno. Hay que decirle quién es ese electrodo terminal activo, donde está aplicando el potencial que definimos al principio en parámetros. Si recordáis aquí arriba, definimos VTOT, que es ese voltaje que se está aplicando, vuelvo al módulo de electricidad. Y hay que decirle también dónde está la Tierra, cuáles de los tornillos son la Tierra. Entonces, en este de arriba tendremos ese terminal activo, en estos dos tornillos de abajo tendremos nuestros terminales. Entonces, para añadir condiciones de contorno, de nuevo, pues nos vamos arriba en físicas y aquí tenemos varias opciones para elegir condiciones de contorno o usamos botón derecho y añadimos aquí las condiciones de contorno. Por ejemplo, podemos empezar eligiendo nosotros el tierra, ground.
¿Ok? Pues ya lo elegimos aquí. Muy bien. Ahora hay que decir, hay que seleccionar a qué boundary aplica. Aquí va a aplicar a superficies, ¿de acuerdo? Porque es un boundary de superficie. Entonces, los dos que son de tierra, que son de ground, son estos dos de abajo. Entonces, con el botón del ratón los intentamos buscar y los marcamos. Sería este y este. Ahí los tendríamos. Y lo que hacemos es, bueno, podemos bloquear. Bloquear a veces, os digo, es interesante porque en amarillo se nos destaca lo que hemos seleccionado y es una buena manera de ir filtrando un poco posibles errores que tengamos, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos ya seleccionado la tierra. Entonces nos queda poner el terminal activo. De nuevo, nos vamos con botón derecho a Electric Currents y seleccionamos Electric Potential. Lo tenemos aquí. Ahora hay que decirle, ¿dónde se está aplicando el potencial? Pues el potencial se está aplicando en el tornillo de arriba, ¿vale? Tornillo de arriba y además aquí. Cuidado con el ratón, ¿sí? Que vayamos seleccionando con cierta cautela. Marcamos esa superficie, bloqueamos aquí y vemos, ahí está, perfectamente. Pues ya tenemos nuestras condiciones de contorno para la parte eléctrica. Fijaos, la física que hay detrás de todo esto, pues tiene cierta complejidad, porque además estamos en un modelo tridimensional, pero con Console, pues teniendo el conocimiento suficiente, pues podemos, bueno, tenemos un crecimiento exponencial en nuestro trabajo, una herramienta muy intuitiva, la interfaz visual es fantástica, de forma que podemos ir seleccionando nuestras condiciones de contorno, pues bastante forma muy cómoda, ¿no? En cuanto al módulo de corriente eléctrica, ya estaría. Ya tenemos nuestras dos condiciones de contorno y por defecto pues ya tenemos todo lo necesario para tener este módulo completo. Vamos a trabajar con la siguiente física que tenemos aquí. Esa corriente por efecto Joule va a generar un calor y vamos a ver ahora pues cómo lo vamos modelando. Si entramos en el módulo de Heat Transfer and Solids, pues de nuevo tenemos exactamente el mismo procedimiento. Primero, hay que decirle sobre qué dominios aplica este módulo de física. De nuevo, sobre todos. Aquí tenemos una física que aplica sobre los tornillos y sobre mi barra. Vamos a tener transferencia de calor en todos los dominios, aunque son de materiales distintos. ¿Vale? Así que no tenemos que hacer nada. Todos los dominios seleccionados. Aquí tenemos una temperatura de referencia que se utiliza para las propiedades de los materiales. Luego, cuando vemos las dilataciones por estrés térmico o lo que sea, esta temperatura se utiliza como referencia para esos incrementos o decrementos geométricos, lo que pueda ser. La variable dependiente, por supuesto, en el módulo de transmisión de calor es la temperatura. Y aquí tenemos más detalles pues, de la ecuación, de esa parte convectiva, de esa parte de transferencia de calor por conducción, en flujo de entrada, generaciones de calor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estamos en un estudio estacionario, así que, repito, no tenemos dependencia con el tiempo en este caso. ¿Qué condiciones de contorno tenemos que añadir aquí? Bueno, aquí simplemente con añadir una condición de contorno nos sería suficiente y es añadir el flujo de calor que tengo por fuera. Realmente ya tengo dos condiciones de contorno porque tengo un acoplamiento con el módulo de corriente eléctrica, porque aquí hay una generación de calor. Aquí está pasando una intensidad que fluye desde donde se aplica el potencia hasta la Tierra y ese paso de electrones va a provocar un incremento de calor por efecto Joule. Entonces, esa generación de calor ya la tiene de información nuestro módulo de transferencia de calor. Ahora hay que decirle cómo interactúa esta busbar con el entorno. Entonces, por defecto nos dice que el sistema está aislado, pero nosotros no queremos modelarlo como un sistema aislado. Esa busbar estará dentro de un, no sé, de un cuadro, de un almacén, de donde sea, y eso está expuesto al ambiente exterior. Así que vamos a añadir ahora un boundary de flujo de calor hacia afuera, ¿vale? Vamos a ver cómo interactúa esa busbar con el entorno que la rodea. Entonces, en este caso, aquí vamos a seleccionar, cuando añadimos nuestra condición de contorno, pues tenemos que aplicar a todas las superficies, ¿de acuerdo? Y tenemos distintas maneras de modelar este flujo de calor. Podemos añadir un valor constante, podemos añadir un heat rate directamente en vatios o podemos añadir un flujo convectivo, ¿de acuerdo? En este caso vamos a hacer lo más sencillo posible. Vamos a decir, bueno, vale, tenemos transferencia de calor con convección hacia afuera, ignoramos, estamos diciendo que la diferencia de temperatura entre mi bus bar y el entorno, las paredes del almacén o lo que sea, es lo suficientemente pequeña como para ignorarla, decimos que solo tenemos convección, y vamos a usar el H convectivo que pusimos en los parámetros. Si no nos acordamos, pues volvemos arriba a parámetros y aquí se llamaba HTC. Aquí lo que hacemos es añadir ese HTC, ¿de acuerdo? HTC. Muy bien. Pues si vamos a la condición de contorno por defecto que venía de aislamiento térmico, veremos ahora que para todas las superficies nos pone overridden, que quiere decir que anuladas. ¿Anuladas por quién? Pues están anuladas por la condición de contorno de heat flux 1. No queremos que estén aisladas, queremos que
haya cierta interacción o de forma representativa queremos incluir cómo se está perdiendo el calor hacia el ambiente. ¿De acuerdo? Y ahora, faltaría decirle de dónde viene la generación de calor, faltaría decir que el módulo de transferencia de calor y el módulo de corriente eléctrica se abren y comuniquen entre ellos, pero eso ya lo tenemos aquí. Tenemos dentro de multifísica, tenemos el acoplamiento. Veis aquí en Coupled Interface tenemos para el electromagnético corriente eléctrica, EC, veis que entre paréntesis tenemos la nomenclatura que se asigna a cada física, y para transferencia de calor tenemos la de Heat Transfer in Solids, HT, que acabamos de completar las condiciones de contorno, ¿vale? Así que de momento, fantástico. ¿Habría alguna manera alternativa de utilizar esta multifísica añadiendo una condición de contorno, acoplándola entre ellos, añadiendo una condición de contorno de dominio de entrada de calor para decirle al módulo de transferencia de calor de dónde viene la generación, pero Consol de esta manera pues nos permite hacerlo de una forma muy intuitiva y muy cómoda. De hecho, desde el principio, pues si recordáis, cuando empezamos con el asistente de modelo y le dijimos cuáles son las físicas que intervienen en nuestro sistema, de hecho solo dijimos una, calentamiento por efecto Joule, ya Consol nos sugiere y nos ayuda mucho pues diciendo cómo tiene que ser el acoplamiento y cuáles son las físicas realmente que intervienen en toda esta parte. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la física se ha elegido y la física se han seleccionado las condiciones de contorno, que es una parte clave, y en las condiciones de contorno ya sí, aquí es donde como ingenieros, como científicos, como técnicos, dependiendo del área en el que seáis cada uno, pues ya ahí sí tenemos que tener cierto dominio sobre el problema. Si queréis podemos ir minimizando, haciendo clic aquí, vamos cerrando ese desplegable y haciéndolo un poco más compacto. Después de terminar con la física, vendría la malla. Entonces seleccionamos malla y vamos a hacer un vistacillo a lo que tenemos aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos una manera primero de elegir la física. Podemos decirle que la física, estoy hablando ya de la malla, podemos decirle a Consol que la malla la elija de forma, pues digamos por defecto, en función de la física, que la física controle. Dependiendo de la física, tenemos un tipo de malla que se adapta mejor o peor, pues ya Consol por defecto no la elige, entonces si nos conformamos con eso, pues tiramos para adelante. O, si marcamos aquí, podemos decirle que la controle el usuario, es decir, yo quiero controlar mi malla. Y entonces aquí ya sí se abre un amplio campo de posibilidades. Si nos vamos arriba también a Mesh, lo veremos. Podemos elegir el tipo, el tamaño de malla. Antonio, ¿podrías repetir los parámetros del HeatFlux 1? ¿Perdona? Sí, si podrías repetir los parámetros del HeatFlux 1. Sí, por supuesto, claro que sí. Me vuelvo de la malla, rebobino un poco y vuelvo al HeatFlux 1, que es condición de contorno del módulo de transferencia de calor. ¿De acuerdo? Para que tengamos la posibilidad de añadir la información de cómo mi bus bar y los tornillos están interactuando con ese aire, con ese ambiente que los rodea, añadimos la condición de contorno de flujo de calor, que, bueno, pues van a ser su patio por metro cuadrado. Entonces, dentro del HeatFlux podemos elegir entre tres opciones. Primero, podemos poner, si lo sabemos, un flujo de calor determinado, no sé, 10 vatios metro cuadrado, 50 vatios metro cuadrado, lo que sea. Esa es una opción. Otra opción es fijar una cantidad de calor en vatios, digamos en valor absoluto, ya no en una densidad de flujo de calor, sino en valor absoluto, una potencia en vatios en calor, de energía térmica, potencia térmica, que se está inyectando aquí, o decirle quién es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Es el coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿de acuerdo? El H, que lo vimos en las ecuaciones del principio. Entonces, estamos diciendo que esa temperatura exterior es de 293,15 Kelvin, es decir, temperatura totalmente ambiente. Estamos a 20 grados Celsius en una habitación, donde sea. Podemos modificarla, por supuesto, que puede ser una variable de control también, si queremos más precisión o si sabemos cuál es la temperatura de nuestro ambiente, ¿de acuerdo? Y le decimos quién es el H convectivo. Hay que decirle cuál es ese valor de H convectivo. En nuestro caso, lo definimos al principio, hicimos la definición de este parámetro al comienzo, en parámetros. Si volvemos aquí, tenemos el HTC, era ese Heat Transfer Coefficient por convección, que valía 5 vatios por metro cuadrado y grado Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces aquí le ponemos el nombre de la variable y aquí estaría. Fijaos una cosa, ya aprovecho. Si nos equivocamos por lo que sea, imaginaos que por el teclado sin querer le hemos puesto HTCC.
Claro, ahora si os fijáis aparece, espero que lo podáis apreciar en vuestra pantalla, creo que sí, una línea, aparece subrayado como una línea cursiva amarilla, y eso Console nos está sugiriendo que algo va mal, que esa variable no la conoce Console, ¿de acuerdo? Así que, bueno, podemos prestar atención a esto también, porque es una buena manera de filtrar. De hecho, si ponéis el cursor encima, os aparecerá un mensaje que pone unknown variable HTCC. No conoce quién es esa variable. Pero, sin embargo, si corregimos su nombre, ya el HTC sí la conoce. Estaba en la sección de parámetros, la habíamos definido aquí. ¿Vale? Entonces, eso en cuanto a hit flags 1. No sé si he despejado la duda que había, Antonio. ¿Está muy bien? Sí. Vale. Muy bien, pues continuamos con nuestra malla, ¿de acuerdo? Como os comentaba, en la malla tenemos la opción de poner una malla que esté controlada por el usuario o una malla que esté controlada por la física. Repito, si estamos con una malla que la controla el usuario, pues aquí ya se nos abre un mundo de posibilidades porque podemos elegir entre el tipo de malla que queremos construir, si la queremos hacer basada en boundaries, si la queremos construir en función de cómo se usan tetraedros, puede tener mucha precisión sobre el tipo de malla. Podemos hacer mallas locales también. Así que bueno, hoy no profundizaremos aquí. Sí está previsto que en el próximo mes pues hagamos un webinar taller solo de mallado, así que si alguien tiene un poco más de interés en la parte del mallado, profundizaremos mucho ahí. Os invito, por supuesto, a que os unáis. Hoy, por simplicidad, vamos a elegir una malla que sea simplemente controlada por la física. Ya está. Entonces, bueno, automáticamente Console nos va a asignar una malla ahora. Lo que sí podemos elegir, aunque sea una física controlada por una malla controlada por física, es decirle cómo de grande creo que es de tupida o de amplia sea mi malla. Podemos elegir entre extremadamente fina y extremadamente, pues, coarse, digamos, amplia. Entonces, claro, una malla extremadamente fina me va a dar mucha precisión de solución, pero el coste computacional que tiene pues, va a ser muy alto. En el caso de una malla extremadamente abierta, pues va a tener un coste computacional muy bajito, pero la precisión pues, va a ser más limitada. Y ahí cada uno tiene que ir viendo, pues sí que quiero una simulación rápida, porque quiero un cálculo rápido, o quiero un cálculo muy fino. Pues aquí ya vamos viendo. Ahora le voy a poner una malla extremely coarse para acelerar un poco la convergencia del problema cuando hagamos la simulación, pero podéis elegir cualquiera, podéis ir probando, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, pues se va haciendo un desglose de todas las físicas a las que aplica la creación de una malla. La DF, corriente eléctrica, la HT, de Heat Transferring Solids, y de heating electromagnético, que al final es el acoplamiento entre las dos. Si construimos la malla, aquí la vemos, ¿de acuerdo? Aquí vemos la malla. Si en este punto ya a alguien le molesta un poco ver los colores del material, pues se vuelve aquí a la paleta y le quita, deshabilita la opción de Show Material Color and Texture. Si la quitamos, pues ya está. Ya se ven colores grises y lo que vemos es el mallado que se crea. ¿Que queremos una malla un poco más fina? Pues le ponemos una malla fina, le decimos construir y fijaos, tarda un poquito, pero ya me ha hecho una malla bastante más tupida, incluso le podemos decir porque sea aquí abajo, extremely fine, le decimos a construir todo, va creándola, conforme más tupida mi malla, pues más tarda el sistema en crearme la malla, y aquí fijaos, pues tendríamos una malla súper tupida, podemos hacer zoom y ver un poco algún detalle aquí de algún elemento, aquí lo podéis rotar y tenemos una malla súper tupida, para un cálculo muy preciso. Y esto dentro, repito, de física controlada, que es una malla, digamos, automática. Luego, si la hacemos controlada por usuario, tenemos muchísimo grado de libertad. Podríamos añadir una malla más fina en los contornos de los tornillos, por ejemplo, en puntos que consideremos que son críticos de cara a nuestro cálculo. Y esto solo no aplica solo en un busbar, en este transferencia de calor, aplica prácticamente en todas las disciplinas que os podáis imaginar, ¿no? Entonces, bueno, voy a utilizar una malla extremely coarse, la voy a construir para que el coste computacional pues sea lo mínimo posible, ¿vale? Muy bien. Pues en este punto, si vais alguna duda me vais diciendo a través de Antonio, pues estaríamos ya en plena disposición de simular, de hacer nuestra simulación numérica, hacer nuestro cálculo. Hago un breve resumen de cómo va a funcionar nuestro workflow. Primero, hemos hecho una definición de una serie de parámetros fijos que no cambian de valor, que hemos utilizado los posteriores bloques del workflow. Seguidamente hemos creado nuestro componente, la geometría de nuestro componente. Hemos creado esa geometría del busbar, empezando por un plano XZ,
Luego, haciendo la función de extrusión, hemos creado los tornillos trabajando con un plano un poco distinto, un plano basado sobre cara paralela. Una vez la geometría estaba lista, hemos definido los dos materiales de los que se compone la bus bar, el cobre para la barra, titanio para los tornillos, y hemos trabajado con nuestros módulos, los módulos de física, nuestra física. Primero, para corriente eléctrica, que lo que hemos tenido que hacer es añadir la condición de contorno de dónde está la Tierra y dónde está el potencial, digamos, el terminal activo. Y una forma análoga para el modo de transmisión de calor, le hemos dicho cómo interactúa mi barra con el exterior. Por defecto venía que estaba aislada, pero nosotros queremos que haya una cierta transferencia de calor por convección hacia afuera. Y hemos utilizado un H convectivo, un coeficiente de transferencia de calor por convección de 5 vatios metro cuadrado grados Celsius. Una vez eso estaba listo, la multifísica ya COMSOL me la selecciona, el acoplamiento entre la corriente eléctrica y la transferencia de calor, que es toda esa generación de calor por efecto Joule, ya me la tiene en cuenta. Hemos definido como penúltimo paso, último paso, antes de simular, hemos construido nuestra malla, explicando un poquito las opciones que tendríamos, etcétera, etcétera, y ya estamos en plena disposición de hacer nuestro estudio. Entonces, si en esta parte no tenemos mucho más que añadir, estamos en un estudio estacionario, veis que aquí se marcan, se habilitan, estamos pidiendo a COMSOL que resuelva para todas las físicas, pues ya no viene nada más que hacer. Aquí podríamos pulsar con botón derecho, perdón, no en la malla, sino en el estudio, y aquí podríamos decir, bueno, que nos muestre algún detalle del solver, que es un poco la parte más potente de esta parte. Si le dais con el botón derecho, tarda un poquito en cargar, estáis pensando. Con la parte, si le dais con el botón derecho, lo repito, a Show Default Solver, aquí tendremos más información de los solvers que está utilizando COMSOL. En principio, en este webinar no nos vamos a meter con eso, no vamos a prestar atención, pero aquí sí que se muestra más detalle de los solvers que utiliza. Entonces, bueno, tenemos solvers que son directos, otros que son iterativos, difieren entre ellos en el coste computacional que tienen. Luego tenemos los solvers segregados, que lo que hacen es resolver cada física, digamos, de forma independiente. Y tenemos los solvers, pues, completamente acoplados, no lo vamos a ver aquí, pero resuelven la física acoplada, etcétera, etcétera, ¿no? Ya probablemente en el futuro, pues, hagamos un webinar especializado solo de solvers. Que sepáis que aquí hay todo un submundo de posibilidades a los que COMSOL os ofrece y os da un altísimo grado de personalización de vuestros estudios y sobre todo de control de cómo queréis que simule COMSOL, ¿vale? En principio yo esto lo minimizo, me vuelvo al step 1, en estudio estacionario, y ya le vamos a dar a Compute. Cuando le demos a Compute, nuestro modelo pues se va a resolver. Vamos a darle Compute. Entonces ya se pone en marcha, vamos a calcular. Y aquí abajo se nos abre una barra de progreso que va a ser muy rápida, ¿de acuerdo? Va a ser muy rápida. Y fijaos que esto está un poco hecho a propósito, no nos muestra prácticamente nada. Fijaos, porque bueno, ha resuelto sin problema. Aquí que tenemos, nos dice abajo el tiempo de solución de 11 segundos, una solución relativamente rápida, con una malla un poco pobre, pero bueno. En progreso, pues prácticamente no nos aparece nada. Tenemos los gráficos de convergencia, que veis aquí. Ha sido una convergencia tan rápida que prácticamente no tenemos nada. Pero si vemos el gráfico de temperatura, pues no tenemos prácticamente ninguna variación de temperatura. ¿Por qué? Pues una cosa muy importante, se nos ha olvidado decir en la condición de contorno de Electric Potential qué potencial eléctrico estamos aplicando. Porque si no hacemos esto, pues sí, COMSOL no simula, pero no tenemos ninguna generación de calor, porque le hemos dicho cuál es nuestro terminal activo, nuestra Tierra, pero no hay circulación de electrones. Entonces, importante que no se nos olvide rellenar, aparte de introducir nuestras condiciones de contorno, decirle qué valor tiene. En nuestro caso, el potencial que se aplicaba, si lo venimos aquí a parámetros, era VTOT, se llamaba VTOT. Entonces, le decimos que sí, que hay un terminal que recibe potencial, pero que no es cero. Entonces, le decimos VTOT, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos ahí, comprobamos que se guarda, perfecto. Y ahora tenemos que hacer el estudio de nuevo. Este tipo de olvido, pues, súper habitual cuando estamos trabajando con, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un compute de nuevo. Ahora sí, aplicando ese potencial.
¿de acuerdo? Y ahí sí, ahí ya sí ahora tendríamos la solución pues para el modelo que estamos planteando, ¿de acuerdo? En la parte de resultados, pues se muestran algunos por defecto. Normalmente lo que se muestra es la resolución de la variable dependiente de cada una de las físicas. Por ejemplo, en un contorno de volumen se nos muestra en este gráfico el potencial, la diferencia de potencial, ¿vale? Lo veis aquí en un código de colores. En el caso de la temperatura, pues se nos muestra la temperatura. Fijaos que no hay una gran diferencia de temperatura, pero todo esto se puede personalizar. Por ejemplo, aquí tenemos un mundo de posibilidades entero, ¿no? Le podemos decir que se nos muestren las unidades. En este caso, fijaos, están las unidades aquí a la derecha, se ven en grados Kelvin. Yo lo puedo personalizar. Si amplío aquí, entramos en volumen, pues yo puedo decirle, pues mira, quiero temperatura, pero no quiero que esté en grados Kelvin, porque eso es menos intuitivo. Quiero que esté en grados Celsius. Pues eso lo pondremos como C de grados Celsius. Y le damos a plot. Ahí está, ahí, ¿vale? Entonces la escala ya sí se nos cambia. Entonces la barra, pues se calentaría, tendría un gradiente de temperatura entre 50 y 58 aproximadamente. Si vemos aquí, claro, es de entender que el punto de máxima temperatura que se alcanza es donde está ese terminal activo, ¿de acuerdo? Tenemos ahí la mayor temperatura. Si no nos gusta la vista, pues volvemos perfectamente, ¿vale? Podemos cambiar, no nos gustan los colores, estos colores de aquí, pues lo podemos cambiar. Aquí, donde pone color table, pulsamos aquí y podemos seleccionar otro tipo de colores. Podemos utilizar rainbow, que es un poco el clásico, lo veis aquí. Podemos utilizar cualquier otro tipo, ¿vale? El que queráis. Esto ya cada uno puede personalizarlo como quiera. ¿Vale? Vamos a poner, no sé, vamos a poner rainbow, por ejemplo. Muy bien. ¿Vale? Pulsamos la vista, podéis quitar la transparencia si no queréis verlo ahora con transparencia. Y aquí se vería un poco pues, esa diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Lo mismo para el potencial eléctrico. Bueno, prácticamente todo lo que queráis ver. Tipos de gráficos que se pueden añadir. Pues podemos añadir gráficos de volumen, podemos añadir gráficos de superficie. En la parte superior tenéis acceso a un montón de gráficos distintos que se pueden utilizar. Podemos utilizar gráficos de contorno, un montón de posibilidades. ¿No? En temperatura, pues podemos añadir un gráfico de slice, por ejemplo. Y si nos añadiría, aquí veríamos, no sé, si le damos a Disable este de aquí, con el botón derecho pulsando podéis atar a Disable, entonces anuláis algunos de los que estén. Y aquí tenéis un plano donde hay temperatura, sería muy uniforme porque es un metal. Pero bueno, distintas opciones tenéis. Si tenéis que sacar resultados para un paper de revista internacional, para un informe de vuestra empresa, para un producto que estáis presentando, desarrollando para un cliente. Cualquier cosa, pues aquí lo tenéis. Repito, si queréis quitar alguna de las opciones, le dais a Disable. Y si queréis recuperar alguna de las opciones, pulsáis el botón derecho y le dais a Enable y lo recuperáis, ¿de acuerdo? Volvéis a darle a Plot aquí, automáticamente, y ya se pone, ¿de acuerdo? Pues esta parte ya estaría. Además, pues podemos tener acceso a valores muy útiles. Si fijáis aquí en Write Values, si dais con el botón derecho, tenemos acceso a una serie de operaciones, por ejemplo, a la media. A veces es muy interesante calcular la media de algo, por ejemplo, la temperatura media de nuestra bus bar. Pues le podemos dar al volumen, ¿de acuerdo? Y seleccionar dónde queremos, o qué dominio queremos que calcule la temperatura media. Repito, aquí estaría en Direct Values, le dais con el botón derecho, añadís Average y seleccionáis si lo queréis en la superficie, si lo queréis en el volumen, donde sea. Entonces aquí pues seleccionamos, nos pide que seleccionemos ese dominio, vamos a darle que lo queremos en el 1, en nuestra busbar, y le damos a Evaluate. Y aquí se aparece una nueva tabla, se crea una tabla con la temperatura, que va a ser la temperatura media del busbar, que se va a calentar. Que no nos gustan los grados Kelvin, sin problema. Venimos aquí, le ponemos sí, grados Celsius, y le damos a evaluar de nuevo. Y a la derecha se nos pone una tabla cuál sería la temperatura media en toda mi pieza de cobre que es en esa barra. Y bueno, pues como esto, tendríamos un montón de opciones diferentes. Si lo exploramos un poco más, de cada uno, si tenéis el console ahí abierto, pues podéis ir jugueteando un poco, podéis medir, podéis elegir el máximo en un volumen. Por ejemplo, vamos a buscar la temperatura máxima. Otra vez, en el bus bar, seleccionamos dominio, le decimos que lo queremos en grados Celsius y ahí vamos. Le damos a evaluar y ahora mira, pues nos da la temperatura máxima en este caso.
Bueno, pues vamos abriendo una serie de operaciones. Se van colocando en tablas distintas. Teníamos la tabla 1 teníamos la temperatura media, en la tabla 2 tenemos la temperatura máxima. Y toda esta información pues, podemos utilizar en nuestra investigación, exportarla también. Podríamos exportarla en forma de archivo. Si le damos aquí a Export, podríamos exportar los datos que tenemos ahí como un archivo TXT. Si tenemos varios, pues así sería de bastante utilidad. Y en definitiva, pues trabajar en toda esta parte que conocemos como postprocesado. Una vez si tenemos nuestra simulación, pues podemos trabajar en toda esa parte que conocemos como postprocesado, digamos. Muy bien, pues en este caso pues tenemos tiempo suficiente, podemos seguir acoplando otra física. Podemos acoplar la física, acoplar la física de dilatación. Vamos a ver con la mecánica del sólido cómo esta pieza se ve afectada por los distintos, por ese gradiente de temperatura que va a tener. Entonces nos iríamos a física, volveríamos a la parte de física, esta parte de aquí, y deberíamos añadir física, por ejemplo, add physics. Vamos a esperar y se nos abrirá nuestro desplegable. Bueno, nos vamos ahora a mecánica estructural. Mecánica estructural. Repito, esta barra va a estar ahí fija con los tornillos, pero va a estar sometida a un gradiente de temperatura. Y eso va a tener una consecuencia. Los materiales tienen su coeficiente de dilatación térmica y eso va a provocar una modificación en las dimensiones del material. Se va a dilatar. Entonces vamos a buscar eso y vamos a seleccionar aquí Solid Mechanics. La seleccionamos y la cargamos aquí. ¿Vale? Entonces aquí ya lo tendríamos. Ahora habría que elegir pues unos contornos que serían digamos, de partes fijas, que no van a ir variando. Entonces, bueno, ahora vamos a acoplarlo aquí, vamos a añadir en boundaries y le hacemos un fix constraint. Son partes que son fijas, que no van a ir variando de ninguna manera. ¿Vale? Entonces, vamos a ir viendo qué contornos son los que no van a ir variando. Lo vamos a seleccionar de esta manera. Podéis poner la pieza transparente si queréis. Vamos a buscar esto de la pieza transparente aquí. ¿Vale? Ponemos la visión normal para recuperar un poco. Podemos cerrar también la ventana de las físicas. Y ahora vamos a decirle cuáles son esos contornos que se van a quedar fijos, que no van a cambiar de tamaño. Entonces podemos marcar primero, que no se nos vaya. Este de aquí lo vamos a hacer en contorno, a ver si soy capaz de marcarlo bien. Este de aquí, perdona, vamos a marcarlo en superficie. Espero que se haya marcado bien. Borramos aquí. Marcamos este y marcamos el de detrás, ¿vale? Lo bloqueo para que se vea en amarillo y tendremos esos contornos que no van a cambiar de tamaño, ¿vale? Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora faltaría acoplar este módulo de Solid Mechanics con lo que afecta a la transferencia de calor. Entonces teníamos dos formas de hacerlo. O añadimos una multifísica, que lo podemos hacer, nos venimos a la parte de multifísica, y esta multifísica es la que nos va a acoplar las distintas físicas, le podemos añadir el bloque de thermal expansion, por ejemplo. Se añadimos aquí, repito, una vez hemos introducido la mecánica del sólido, ¿de acuerdo? Hemos añadido los contornos que van a estar completamente fijos, ¿de acuerdo? Esos contornos van a estar completamente fijos. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, pues cómo se acoplan mis físicas. El módulo de transferencia de calor va a afectar a esa propiedad del material y el material se va a dilatar. Pues aquí lo que podemos hacer es darle botón derecho, por ejemplo, y añadir ya, COMSOL nos lo va a sugerir, porque sabe que tenemos ahí transferencia de calor y tenemos mecánica de sólido, el módulo de thermal expansion. ¿De acuerdo? Ahí se carga y ahí ya lo tendremos listo. Fijaos que ya el coeficiente de thermal expansion se selecciona desde el material. No es lo mismo, no afecta igual el cambio de temperatura al cobre que el titanio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, pues prácticamente todo lo tenemos aquí. Falta decirle ¿a quién afecta el acoplamiento? Pues seleccionaremos a todos los dominios y pues ya está, ya lo tendríamos. Fijaos que el warning que no sale aquí, pues ya desaparece y tendríamos perfectamente nuestras físicas acopladas, ¿vale? Entonces volvemos a estudio y lo que tenemos que hacer ahora es decirle a ese estudio que nos haga un compute. Vamos a hacer un compute. Entonces el estudio se va a calcular de nuevo.
Está con su pensamiento. ¿De acuerdo? Una convergencia bastante rápida. Aquí esto ya sí me va a servir un poco para explicar lo que es. La anterior fue tan rápida que ni siquiera me da la opción de buscar gráfico de convergencia y este sí. Ahora ya tenemos otra física más que se acopla aquí, una tercera, una física de sólido. Entonces, de nuevo abajo nos aparece el tiempo que ha tardado Thomson en resolver, ha sido 14 segundos, con esa malla, seguimos con la misma malla de antes. Y además nos aparecen dos gráficos de convergencia. Un gráfico de convergencia primero, que para darnos estos gradientes conjugados, nos dan información de cómo va progresando nuestra simulación numérica conforme aumenta el número de iteraciones y, bueno, habitualmente tiene que ir en una forma decreciente, ese error que se muestra en el eje Y debe ir bajando para que, bueno, que sea indicativo de que el problema está llegando a una convergencia buena. Y luego el otro es el gráfico de convergencia del solver segregado. Aquí lo que se muestra es la variable dependiente, pues digamos, de cada una de las físicas, que son 3. Vemos conforme aumenta el número de iteraciones, el error en cada una de esas componentes decrece. Entonces el error en la corriente eléctrica decrece el error de la temperatura y decrece el error en la mecánica del sólido, ¿de acuerdo? Así que, por lo tanto, la convergencia se puede considerar satisfactoria, ¿no? Ahora, habría que en la parte de resultados, bueno, queremos visualizar cómo se deforma el material, en definitiva. Pues nos venimos aquí a la parte superior, a resultados, arriba, resultados, o bien con el botón derecho también se puede hacer. Y hay una función que Thomson nos ayuda mucho aquí, que nos dice que podemos añadir un plot de los predefinidos. Entonces, si marcamos aquí, se nos va a abrir a la derecha del todo un desplegable y para cada una de las físicas nos permite elegir entre bueno, un plot, una representación gráfica por defecto. Por ejemplo, podemos añadir la de desplazamiento, cómo se va deformando nuestro material. Y si añadimos esta, pues aquí vemos de una forma muy exagerada, prestad atención a la escala, es una escala de colores, no es que la barra se deforme tanto, pero sí nos permite ver cómo va a ir deformándose nuestra busbar sometida a esa corriente eléctrica y ese ambiente. Pues aquí veremos perfectamente cómo se va a deformar nuestra barra. Insisto, prestando atención un poco a las unidades, que no sabemos cuáles son. Repito, cómo las podríamos poner. Nos venimos aquí al displacement y aquí le decimos a show units. Nos venimos aquí y ya estos son metros, pero son por 10 elevado a menos 5. O sea que la deformación está exagerada en el plot para que seamos, visualmente podamos verla, pero no es que se deforme tanto esa barra metálica, ¿no? Pero fijaos qué manera excelente de, bueno, de hacer un análisis de cómo se va a deformar, cómo se va a desplazar esa barra. Digamos, en línea se ve el contorno original a esa temperatura de referencia que le dijimos a Thomson, y así quedaría cuando se deforma nuestra barra. Imaginaos que queréis exportar esta figura para vuestra presentación de PowerPoint en vuestro doctorado, en vuestro máster, en vuestra empresa, lo que sea. Pulsáis arriba en el botoncito de la cámara, que es como una captura de pantalla, le dais Image Snapshot y aquí seleccionáis todo lo que queráis. Tenéis los datos de los píxeles que va a tener. Si queréis poner el anti-aliasing para que no aparezcan, digamos, saltos en el color, que aparezca suavizado. Si queréis incluir título, color, el grid, la orientación de los ejes, lo que queráis. Cuando bueno, en el output lo podéis convertir en un archivo, lo podéis pasar directamente a PowerPoint o Word o Clipboard, que es como hacer un screenshot, una captura de pantalla. Y luego haríais, si le pulsáis OK, si seleccionáis Clipboard y OK, luego con Control V en vuestra presentación de PowerPoint, en vuestro Word, en vuestro informe, lo que sea, copiáis y tenéis ya directamente vuestra figura personalizada tal y como la veis aquí. Pues venga, vamos para adelante. Entonces, bueno, hasta ahora tenemos 3 físicas que están acopladas ya. Tenemos la conducción de corriente eléctrica, tenemos transferencia de calor y además hemos metido la mecánica del sólido, ¿no? Para ver cómo se va a deformar nuestra barra. Hay un punto crítico y a mí además me interesa bastante porque, bueno, una de las más que más me gusta a mí es la parte técnica. Entonces, recordar que además Antonio me preguntó por ello, lo aclaramos, recordar la condición de contorno que hemos puesto para el módulo de transferencia de calor, que es este Heat Transfer Coefficient, que le hemos dado un valor pues fijo. Entonces, bueno, claro, eso puede ser, si lo conocemos perfectamente, pues estamos con una convección natural en un ambiente cerrado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, puede ser que ese coeficiente pues no tenga mucha posible variación y pues sí, nos podríamos atrever a dar un valor de 5 vatios metro cuadrado por Kelvin. Pero ¿qué pasa si esa barra
ese bus bar está instalada en un almacén donde hay paso de aire, etcétera, etcétera. Claro, ya es muy complicado atinar correctamente con ese coeficiente. Y ya ni os digo, si lo queréis hacer la resolución a mano en un sistema 3D, pues es imposible. Y si queréis hacerlo con un programa tradicional, pues va a ser muy costoso desde el punto de vista de programación y eso va a ser muy complejo, ¿no? COMSOL nos permite acoplar otra física más, podéis acoplar de hecho toda la física que queráis, y acoplar mi barra con un fluido que lo envuelva. En este caso sería un fluido de aire. Entonces, ¿cómo podremos hacer eso? Podemos situar nuestra bus bar dentro de una especie de bloque pues que simule un aire circundante, ¿de acuerdo? Entonces, añadiríamos una nueva geometría que sería un bloque que representa todo el aire que va por fuera. De esa forma, lo que COMSOL haría es calcular la velocidad del fluido que va por fuera y con esas propiedades del fluido podríamos saber la parte convectiva. Si nos vamos a la ecuación de transferencia de calor, toda esta parte convectiva que depende del material, depende de la velocidad, depende de la densidad, nos la calcularía de una forma muy precisa. No sería un H convectivo que le estamos dando con un valor constante. Entonces, añadiríamos ese volumen de aire y luego habría que añadir también la física de fluidos, por ejemplo, un flujo laminar podríamos añadir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en el tiempo que nos queda vamos a trabajar un poquito con eso y que sepáis que aquí se pueden estar añadiendo física hasta que, bueno, se complete toda la complejidad del problema que tenemos, al que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Volveríamos a la parte de geometría y la parte de geometría lo que hacemos es añadir un bloque. Añadimos un bloque y ahí se crearía nuestro bloque. Y ahora hay que darle dimensiones a este bloque. Yo las tengo anotadas por ahí, así que bueno, si alguno ha llegado a este punto del modelo, pues le invito a que por favor lo siga haciendo conmigo y si no, pues nada, pues va mirando y va preguntando todo lo que necesite. El ancho de ese bloque será la longitud más 5 veces el espesor, el thickness de mi bus bar, de BB, ¿vale? La profundidad va a ser 3 veces por la longitud de mi bus bar. Muy bien. Y la altura de ese bloque va a ser la longitud más, en este caso, 6 veces por el espesor de mi bus bar. Bueno, las dimensiones ya las sabe COMSOL. Todavía no hemos dibujado. Le estamos diciendo la dimensión. Y ahora vamos a decirle la posición. ¿Dónde lo colocamos? Bueno, la posición, teniendo en cuenta que estamos con la base, teniendo en cuenta la esquina, la posición la vamos a poner en menos 2 por TBB en el eje X. En el eje Y vamos a trabajar con menos L, es decir, menos la longitud del bus bar. Y en la coordenada Z vamos a trabajar con menos TBB. ¿Vale? Bueno, pues en principio ya tendríamos las dimensiones. Habría que decirle que lo construye. Pues si decimos construir, ahí efectivamente, fijaos que me construye un bloque que representa una masa de aire circundante a nuestra barra. ¿Vale? Entonces ya de cierta forma, en los siguientes pasos vamos a poder acoplar cómo interactúa ese aire, es decir, el bloque, con mi barra. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos la transparencia activa, ya sí se complica un poco la visualización de mi bus bar porque queda dentro, quedaría dentro del bloque y bueno, eso se complica un poco. Si queréis ver la geometría un poco más clara, podéis pulsar aquí en lo que vimos al principio, en este wireframe rendering, y así se ve un poco la barra. Bueno, está un poco ya al gusto de cada uno y como quiera tener la visualización. En cualquier caso, aquí sí la transparencia es especialmente útil, porque si quitamos la transparencia, pues solo vemos el bloque. Necesitamos ver también un poco lo que tenemos por dentro, ¿vale? Ya tenemos esa masa de aire, porque claro, hay que decirle a COMSOL que eso es aire. Por lo tanto, volvemos a materiales y le decimos, botón derecho, ya sabéis, añadir material de la librería. Nos venimos de nuevo a los que vienen por defecto en COMSOL, marcamos aire y o bien le decimos add to component o hacemos el doble clic, como ya hemos visto. Muy bien, aquí lo tenemos. Ahora hace falta decirle quién es aire. No tenemos a nada seleccionado por defecto, lo cual nos facilita un poco la tarea y tenemos una selección manual. Así que le decimos que ahora el contorno 1 que pasa a ser el bloque, pues el 1 es mi aire, ¿vale? Fijaos que ahora me aparecen dos parámetros que me dicen stop, quieto, y aquí algo falta. Y es que, claro, fijaos que nos piden el Jones Modules y el Poisson Ratio, que son dos variables que necesito en el módulo de sólidos, de mecánica de sólidos. Habrá que editar esto ahora, ¿eh? Habrá que editarlo. ¿Cómo?
Fijaos que nos aparece cuando hay algo llamativo que no está bien, o nos aparece una pequeña X en rojo donde está el material y en la lista de materiales nos aparece. ¿Cómo vamos a quitar eso? Lo primero, nos vamos a ir a mecánica de sólidos y vamos a decirle que ya no aplica a todos los dominios. No aplica a todos los dominios. Hay que quitar el módulo, el dominio 1, que ahora es el bloque. Hay que quitarlo. Lo quitamos. Y ahora si lo quitamos, fijaos que no nos tiene en cuenta el error. El error desaparece. ¿Por qué? Porque estamos del módulo de física, de mecánica de sólidos, no aplica al volumen de aire, como es lógico, claro. Así que una vez lo quitamos, ya en el aire no se me pide ni el Jones Modules ni ningún otro parámetro relacionado con la mecánica de sólidos, así que de momento pues estamos perfectamente, ¿vale? Ahora que tenemos el material, habría que añadir la física, que sería una física de fluidos, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a físicas, habría que añadir a Physics y vamos a ver en el desplegable. Vamos a añadir un flujo laminar, entonces nos vamos a Fluid Flow, desplegamos, estamos en single phase, es una única fase la que tenemos aquí, y Laminar Flow. Entonces aquí en Laminar Flow seleccionamos y ahora se va a cargar aquí Laminar Flow. Muy bien. ¿A quién aplica Laminar Flow? Esto es importante cuando cargamos la física. Pues ya tenemos que decirle a quién aplica. Por defecto me pone que aplica a todo el mundo, pero no es verdad, porque a la barra realmente no aplica. Este módulo de fluido solo aplica al fluido, que es el aire. Entonces vamos a eliminar todo, lo limpio, y le digo que solo aplica al módulo de aire. ¿De acuerdo? Y de momento aquí pues nada más. Lo que tenemos que hacer ahora es añadir condiciones de contorno, ¿vale? Vamos a acoplar nuestro volumen de aire, nuestro módulo de flujo laminar con nuestro módulo de transferencia de calor. Entonces, condiciones de contorno para el flujo laminar. Por ejemplo, también se me olvidaba, para el módulo de electricidad, que no se nos olvide también quitar el fluido. No vamos a ver la conducción de la electricidad en el volumen de aire, ¿vale? La quitamos, porque si no luego nos dará un error. Revolvemos al módulo de física fluido y vamos a añadir esos boundaries. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle la entrada y la salida. Dónde entra el aire y dónde sale. Vamos a ver los boundaries, si lo podéis mirar arriba, el laminar flow tenéis el inlet y el outlet. Entonces, añadimos entrada, vamos a definir primero la entrada. La entrada vamos a suponer que esté por aquí. Entonces, marcamos esta cara. Ahí está, ya la tenemos. ¿De acuerdo? Y hay que decirle a qué velocidad entra el aire. Vamos a suponer que el box el cubo, me representa el volumen de aire y un viento con una velocidad de viento que entra de aquí para allá. Va barriendo la barra de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a asignarle una velocidad bajita de 0.1 metros por segundo, por ejemplo. ¿Lo tenemos? Espero que sí, ¿vale? Estamos añadiendo la física del laminar flow. ¿Qué añadimos también? ¿Por dónde sale? Vamos a dar información al módulo de fluido de mi entrada, de mi velocidad de la entrada y de mi salida. Entonces, de la salida vuelvo a boundaries y le digo un outlet. Aquí lo tendréis. Aquí estaría. Entonces, ahora con mi selección manual le voy a decir, ¿dónde está la salida de aire? Vamos a suponer que el aire fuera con un tubo. Pues aquí. Cada uno que gire un poco la pieza como mejor pueda. ¿De acuerdo? Pues ya tendríamos todo lo que necesitamos para el módulo de fluido. Lo que vuelvo a una vista un poco simpática, que no nos confunda, y ahí la tendríamos. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista del módulo de laminar flow lo tenemos todo. Es decir, tenemos la entrada, donde hemos informado de la velocidad que lleva el aire y la salida. Ahora hace falta acoplar esto con el módulo de heat transfer, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es marcarlo y añadir un boundary. Nuestro boundary aquí es de dominio, porque afectará a todo el volumen. No solo afecta a las superficies como antes. Antes lo que teníamos es un flujo de calor en la superficie, el H convectivo en la superficie de mi barra en contacto con el aire. Ahora tenemos todo un volumen completo. Así que marcamos fluido. ¿De acuerdo? Marcamos fluido. Vamos a hacer una cosilla que será, como ya estamos en un escenario más avanzado, vamos a a deshabilitar la condición de contorno que usamos al principio, la de heat flux. Esta la vamos a deshabilitar. Y seguimos trabajando con fluido. Vamos a decirle quién es el fluido, ¿vale? El siguiente paso es decirle a mi módulo de transferencia de calor quién es mi fluido. Pues mi fluido está claro, es el box, porque es el aire. Lo bloqueo y ya lo tenemos. Y una cosa importante aquí es el campo de velocidad. Que aquí es donde vamos a acoplar el módulo de laminar flow con mi módulo de heat transfer, porque aquí en lugar de decirle UC define, le vamos a decir velocity field. Y si fijáis aquí pone SPF,
Y este es el nombre, efectivamente, de laminar flow, el nombre en abreviatura que se le asigna al bloque de laminar flow. Entonces, aquí le estamos diciendo, lo que me calcules, la velocidad que me calcules utilizando las ecuaciones que hay dentro del módulo de laminar flow, utilízalas aquí para calcularme la convección en mi busbar. Entonces, ya no es un escenario donde yo le doy un H convectivo fijo, sino que le estoy dando la U. Si remontamos un poco a la ecuación de transferencia de calor, veis que la U esta ahora me la está calculando el módulo de la física acoplada, ¿vale? Así que eso, perfecto. Muy bien. Ahora hay que decirle alguna cosa más. Hay que decirle en el módulo de transferencia de calor a qué temperatura me está entrando el aire. Fijaos que en el módulo de laminar flow solo le he dicho la velocidad, pero todavía no le doy información de la temperatura. La temperatura la digo en el módulo de heat transfer, como es lógico. Entonces aquí en boundaries yo voy a añadir un nodo de temperatura, una condición de contorno de temperatura, que se va a llamar temperatura 1. Entonces, de nuevo, la temperatura 1, ¿a quién me aplica? Pues aplica aquí, que es la temperatura de la entrada. Por aquí entra con una velocidad que hemos informado en otro módulo y con la temperatura. Entonces vamos a poner que la temperatura es la que viene por defecto, pero podríais modificarla. Podéis poner aquí la temperatura que queráis en función de cómo sea vuestra condición de contorno, incluso podría variar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aplica 2, esa superficie, perfecto, ¿de acuerdo? Y nos queda decirle o darle información sobre la salida, que le vamos a dar un boundary de outflow. Entonces, información sobre la salida, de nuevo, decimos que sale por aquí, en el 5, vemos la ecuación, y con esta condición de contorno lo que estamos diciendo es que aquí la única transferencia de calor que se produce es por convección, única y exclusivamente convectiva. No estamos considerando radiación, ningún otro tipo de transferencia de calor, ¿vale? Bueno, pues en principio, ya estaríamos. Si no me he saltado nada, con la prisa de estos últimos minutos, que nos queda poco tiempo, en principio no me he saltado nada. Podríamos volver a construir la malla. Podemos construir la malla. Tarda un poco más porque ahora el mallado se complica. Hay que mallar también todo el volumen fluido y podríamos repetir el estudio. En principio no hay ningún warning y esto debería de ir para adelante. Pero bueno, no sé si me habría faltado. Vamos a hacer un compute de nuestro estudio y se espera que ahora tarde bastante más. Ahora puede tardar, si todo está bien, puede tardar en torno a un minuto porque tenemos toda la física de fluido, que es laminar, pero que tiene un coste computacional un poquito más alto, ¿vale? Aún así, un problema tan complejo en un minuto es una maravilla. Vamos a hacer un compute, vamos a ver si nos funciona esto bien. Ahí pensando y en breve, pues esperemos que empiece la simulación, si todo está correcto. ¿Vale? Abajo tenemos ya una barra de progreso que se nos abre. Se abren ya los plots de convergencia que van disminuyendo los errores, con lo cual esto nos anima, nos va diciendo que, bueno, que la convergencia puede ir más o menos bien. Vamos a ver. Y ahí lleva un progreso y va cargando, ¿no? Si no, si por lo que sea va demasiado lento lo que sea, luego abriría yo uno que tiene resuelto y ya está, ¿no? Entonces, destacar el potencial que tiene esto. Estamos haciendo con 4 clics, estamos modelando una física que es muy potente y tenemos una capacidad de cálculo que es asombrosa. Para nuestros trabajos de investigación, nuestras patentes, cualquier cosa que estemos desarrollando para nuestra empresa. Entonces, bueno, los resultados ahora tenemos novedades en el sentido de que ya esto pues nos va un poco cambiando. Hemos metido la parte de fluido, ahora la parte de fluido se ha calculado también en el campo de temperatura, etcétera, etcétera. Se aplica. Y bueno, pues sería cuestión de, vamos a añadir ahora los resultados. Bueno, vamos a resultados, el resultado puedo decirle que me añada los que vienen por defecto, de laminar flow que tenemos, velocidad, por ejemplo, vamos a añadir. Y aquí vemos una serie de isoplanos donde la velocidad es constante. Recordad, le podemos dar aquí Show Units y tenemos la velocidad en metros por segundo pues de cada plano. Y se puede representar gráficamente, pues como decía, prácticamente cualquier cosa que se ocurra. Podemos poner luego pues líneas de velocidad, podemos hacer pues un montón de cosas, ¿vale? Ya no sé si, espero que en el futuro podamos hacer un webinar solo de postprocesado y ver cómo se generan los vídeos, diagramas, pues yo digo, como flecha, otro tipo de resultados, y que podáis preguntar todo lo que queráis aplicado a los estudios y trabajos de investigación que estéis haciendo. En Console, como es una herramienta tan, digamos, friendly y te da tanto, ¿cómo te diría?, buena retroalimentación con el usuario, en el apartado de multifísica
es aquí donde se produce el acoplamiento. Por ejemplo, el acoplamiento entre el módulo de transferencia de calor y el módulo de conducción eléctrica se hace con este módulo, Electromagnetic Heating. Si te fijas aquí, donde nos dice Couple Interfaces, tenemos el módulo electromagnético, que es el EC, que se llama aquí en el workflow EC, y el de Heat Transfer HT. Ahí los acopla. Y luego tenemos otro, que es el de Thermal Expansion. El de Thermal Expansion se nos va a acoplar el de transferencia de calor en sólido HT con el Solid Mechanics. Entonces, ahí se ve cómo se acopla la deformación del material debido al módulo o debido a la transferencia de calor. Digamos aquí el pensamiento en esta física es, tengo una corriente eléctrica que me genera un calor, por tanto un gradiente de temperatura en mi pieza, y debido a ese gradiente de temperatura, mi pieza se deforma. Es un poco así. Y luego el contorno o la unión entre lo que es el bloque de fluido y mi pieza se hace con una condición de contorno en el bloque de Heat Transfer in Solids, con esta condición de volumen de fluido. Tú aquí le dices, oye, que mi pieza yo la quiero estudiar desde el punto de vista de la transferencia de calor, pero está rodeada de un contorno que es fluido. Entonces tú aquí le dices quién y clave. Aquí cuando dice el campo de velocidades, tú no le dices un campo de velocidades cualquiera, sino que este campo de velocidades es el SPF, es un campo de velocidades que te calcula el módulo SPF, que es el de Laminar Flow. De esta forma, las 4 físicas que tenemos aquí realmente, pues están perfectamente acopladas unas con otras. Y me gustaría desde aquí aprovechar para, bueno, lo que muchos lo conoceréis ya, o también os comentaba también que lo conocía, nuestros máster dentro de la Escuela de Modelado Multifísica, el máster en Consol Multifísica. Entonces, tenemos 4 opciones, según vuestro área de experiencia o vuestro expertise, el interés que tengáis. Tenemos el máster de electromagnetismo y óptica, otro de mecánica estructural y acústica, de dinámica de fluidos y transferencia de calor, y otro también de ingeniería química y electroquímica. ¿Vale? Estas son las 4 modalidades que tenemos de máster. Todos ellos tienen un bloque común, luego un bloque de especialidad, y tenemos un trabajo fin de máster que es muy interesante porque donde se aprende muchísimo y bueno, aparte nos da muchas posibilidades de cara a la empresa, de cara a nuestra validación de modelos teóricos y bueno, un sinfín de oportunidades.